Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día de hoy, 13 de enero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor cumpliendo su gestión salvífica. Está llevando a cabo su ministerio y su magisterio. El Señor proclama la verdad de Dios, predica el Evangelio de la vida. El Señor cura a los enfermos. El Señor expulsa a los demonios. Esta gestión la comienza a hacer, la estamos viendo ya en el curso de esta semana, ya comenzamos a ver el ministerio público y el magisterio público de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, por ejemplo, lo vemos acompañado por Juan y Santiago, la casa de Pedro. Pedro vivía en Cafarnaúm, el lugar donde estaba el Señor también, podríamos decir donde se hospedaba el Señor. Sí, el Señor andaba por todos lados, ¿no es cierto? Era un maestro itinerante y la preocupación central ¿cuál era? Y era la de proclamar la palabra de la vida. Él era la palabra de la vida y en su boca esa palabra verdaderamente era vida y era acompañada naturalmente con los hechos que producía el Señor y que solamente estaban en su poder el hacerlo, en el poder de aquel que era la voluntad de Dios, que era la palabra de Dios, que era Dios entre nosotros. La palabra se hizo carne. Fueron a la casa de la suegra de Pedro. Estaba enferma la señora y estaba con fiebre. Bueno, se lo hicieron saber. Cuando Jesús ingresa, ¿qué hace? Y lo que siempre hace el Señor: cura a los enfermos. La enfermedad no puede contra el Señor de la salud y la vida. Toma a la suegra de Pedro, la levanta, cesa la fiebre, se cura e inmediatamente, ¿qué hace esta mujer? Se pone a servirlos. Un dato para tener muy en cuenta, porque también nosotros somos curados por el Señor. Nos restaura la salud espiritual y física el Señor. Y una vez que estamos en las condiciones en que debemos estar, porque la salud de Dios está en nosotros, ¿qué podemos hacer sino comenzar a servir a todos aquellos? Hemos sido servidos, hemos sido sanados, hemos tenido el testimonio de la operación de Dios en nosotros. ¿Qué otra cosa cabe hacer ya que ir al otro y ser hacia el otro el servidor que fue el Señor hacia nosotros? Es un testimonio de la operación de Dios en cada uno de aquellos a los cuales se acerca, los quita de la enfermedad y de la posesión demoníaca en muchos casos. Nos deja libres, nos comunica la libertad única, verdadera, que es en Cristo Jesús. Y todo esto en nosotros es un testimonio de la vida y tenemos, de hecho,
la capacidad, y uno diría la obligación también en una responsabilidad de amor que nos compete y nos compromete, porque hemos sido precisamente objeto del amor de Dios, de una manera tan inmediata, tan manifiesta, a través de la obra que ha realizado el Señor en nosotros, que de nosotros han huido la enfermedad y la muerte consecuente. La vida se ha hecho presente y manifiesta, y esto tenemos que proclamar y esto tenemos que hacer. Tenemos que ser servidores, así como el Señor vino a servirnos y nos sirvió a todos. Y aquí la suegra de Pedro ha visto bien y ha sintonizado bien aquello que hizo el Señor en él. Se levantó y se puso a servirlos inmediatamente. Fíjese, eso es ser verdadero receptor del testimonio de la palabra. Bueno, antes del amanecer, nos dice aquí el relato de Marcos, el pueblo se fue agolpando frente a las puertas de la casa de Pedro. ¿Qué venía a hacer la gente? Había trascendido la fama del Señor. El Señor siempre en las sinagogas enseñaba, el Señor recorría las calles, las plazas, proclamaba la palabra. Era una fama que se iba extendiendo como corresponde. Ya se sabía que el Señor curaba a los enfermos, expulsaba a los demonios. Por eso le traían al atardecer cantidad de enfermos y endemoniados, y el Señor, ¿qué hacía? Expulsaba a los demonios. No quería testimonio de demonios. No quería testimonio de aquellos que no venían desde el amor y con la intención de proclamar al autor de la vida, sino con la intención de dar un testimonio torcido en contra de él. El Señor quiere el testimonio de una palabra sincera, de una palabra instalada de un corazón nuevo, cambiado, habitación del lugar del amor de Dios. Ese es el testimonio que sirve, pues el testimonio que con obras consuma y completa el testimonio oral. Los demonios lo hacían con una aviesa intención. Por eso Jesús ni los escuchaba, no quería oírlos, los expulsaba y liberaba así a la gente poseída. Y dejaba el campo abierto para que ingresase entonces en lugar del demonio la palabra de él y el Espíritu de Dios. Eran curados los enfermos de sus enfermedades, los endemoniados de la posesión que padecían. Claro, lo buscaban a Jesús. Pero aquí se nos dice que el Señor hizo toda esta gestión. Fíjese, la curación de la suegra de Pedro, la curación de muchos enfermos y endemoniados. Y antes de que aclarase el día, ya se retiró a un lugar solitario. ¿Qué fue a hacer el Señor? Fue a conversar con el Padre. Seguramente el Señor fue a orar al Padre, a agradecer al Padre. El poder de Dios estaba en él y lo manifestaba entre nosotros, entre los hombres. Y estaba orando. Costumbre para el Señor radicalmente necesaria. La oración, como debe ser en nosotros, hermanos, siempre la gestión apostólica y la oración, apuntalando todo esto que hacemos. Claro, se acercaron a él Juan y Santiago y Pedro, y que le dijeron: mira, todos te andan buscando, maestro. Pero ¿qué decía Jesús? Claro, no, el Señor no vino a quedarse en un solo lugar y que vinieran a buscarlo a ese lugar. El Señor tenía que ir él personalmente, recorrer toda la Galilea y visitar a todo el pueblo de la Galilea. Había muchas ciudades a las que tenía que ir, a todas. Y ahí iba el Señor. Venía a hacer eso. No venía a quedarse por un tiempito X aquí abajo, instalado en una estructura académica para que todo el mundo fuera a oírlo. El Señor iba, buscaba a los discípulos, buscaba a los seguidores, los elegía, los veía un corazón anuente, veía un corazón que iba a ser finalmente un verdadero seguidor, un verdadero servidor. Tengo muchas aldeas que visitar.
muchas sinagogas en las cuales enseñar, muchos enfermos que curar, muchos endemoniados que liberar. Y el Señor lo hacía, lo hace, lo sigue haciendo en nosotros, y adaptando siempre su gestión a la necesidad del tiempo en que tiene que actuar, porque está actuando en este momento, hermanos queridos, de la misma que actuó de la manera en que lo vemos acá en el relato que nos hace Marcos cuando estuvo en Cafarnaúm. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, así como el Señor sanaba, oraba, hacía y comunicaba la llegada del reino de Dios, si nosotros nos decimos discípulos del Señor, tenemos que hacerlo también. Dios nos da todo lo necesario para que lo hagamos. La cuestión es que nosotros digamos un sí a la propuesta del Señor. Exactamente, Patricia, es lo que espera el Señor de nosotros. Un sí y un amén. Nuestra respuesta es esa, el seguimiento. Y haremos nosotros lo que vemos hacer al Señor, que en definitiva es lo que tenemos que hacer. Ser verdaderos testigos de la vida, testigos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de poder en el amor, tu espíritu de sanidad y curación. Señor, en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.